En las sombras de mucha turbulencia política después del conflicto civil, nació un destino marcado por el fuego y la lealtad. Ernesto Mason. Yo participé a carácter personal dentro de esa misión que el partido me había encomendado. Y Salvador me invitó a una reunión anterior y luego a esta, donde salió esa grabación. En esas reuniones no actué a título personal. Actué en representación del partido y enviado por la autoridad del partido de aquel entonces. El candidato a la presidencia era Norman Quijano. ¿Él tenía conocimiento de esa reunión, Neto? Tuvo conocimiento. ¿Supo que usted se iba a reunir con esa gente? Supo de la reunión, sí. Creció en una familia de agricultores poderosos donde el algodón y el café se cultivaban entre las balas y las amenazas. Su padre era un amigo muy cercano a Roberto D'Aubuisson, el legendario fundador del partido. Vio sus plantaciones incendiadas y sus maquinarias destruidas por la guerrilla. Y un atentado casi mortal dejó a su padre con un disparo en la cabeza, discapacitado de por vida. Es decir, Neto en su familia padeció la delincuencia. Pero con apenas 21 años, aquel joven tuvo que tomar las riendas de su negocio familiar y también de legado político. Neto desde niño había visto a D'Aubuisson como una persona referente en su círculo familiar y político. Entonces no era solo un instituto político, era sangre, era historia y supervivencia. Así, entre las cenizas del conflicto, Mason ingresó a las juventudes del partido, llevando en sus venas la causa nacionalista que definiría su vida y que años después lo llevaría hasta las más altas cimas de la política y también en las profundas caídas más deshonrosas. Con la frialdad de quien sabe que el poder no se regala, Neto irrumpió en la estructura de Arena tras la dolorosa derrota del año 2009, cuando aquel partido parecía agonizar. Recibió la llamada que esperaba. Alfredo Cristiani le abría la puerta al corazón del COENA. Ahí, por supuesto que no perdió tiempo. Director de afiliación, de asuntos jurídicos y electorales, vocero vicepresidente de ideología y cargo tras cargo, Neto escalaba con precisión quirúrgica. Dejaba de ser un militante más y era un hombre con ambiciones desmedidas, dispuesto a todo, absolutamente todo, con tal de ascender. Para él, Arena no era solo un partido, era el vehículo perfecto para llegar a la cima y tenía la determinación de continuar. Un ascenso calculado, implacable, donde los escrúpulos quedaban atrás y el fin siempre justificaría los medios. Pero la ambición de Ernesto Mason no conocía límites. Dispuesto a todo, absolutamente a todo, con tal de complacer a Arena y salvar al partido de la derrota, cruzó la línea más oscura. Se convirtió en el rostro y el contacto directo de la cúpula arenera con los líderes de las pandillas. Para el 2014, Neto se reunió en secreto con los cabecillas de la pandilla MS-13 y el Barrio 18, entregando a cambio dinero en efectivo por votos y control territorial, delitos, traición a la nación, pactos y financiamiento con los peores delincuentes, pero nada importaba. Solo el poder y la influencia en Arena. Obviamente él necesitaba que Arena ascendiera al poder para que él pudiera llegar todavía más lejos. Y en eso se vio involucrado en los peores delitos. Y ya había escalado hasta rozar la cúpula. Como vicepresidente de ideología, vocero oficial de la campaña presidencial de Norman Quijano, Neto tenía el poder y la confianza de los altos mandos. Pero eso no bastaba. Asumió entonces el rol más sucio, el que nadie quería reconocer. Convertirse en el enlace directo de Arena con las pandillas, junto al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y en algunos momentos con el periodista Paolo Luers. Neto participó en muchas reuniones secretas con los cabecillas de las maras. En casas ocultas, ranchos de playa, territorios controlados por los mismos mareros, negociaron dinero, promesas, control territorial a cambio de votos. Una actividad plenamente delictiva, en asocio con los peores criminales. Un pacto con el diablo que manchó para siempre su ascenso político. Y con la máscara del hombre de confianza ya puesta, Neto llegó al punto más bajo de su ambición. Le llevó las maletas repletas de dinero a los mareros. Y entre risas, complicidad, lo contaba frente a ellos, billete por billete. Indudablemente el video habla por sí mismo para comprar votos y recuperar el poder. Así traicionó la democracia y escupió sobre el dolor de todo un pueblo que sangraba y sufría bajo el yugo de los mismos delincuentes. Pero nada importaba, ni las madres que lloraban a sus hijos, ni las comunidades con mucho temor. Solo quería subir más alto con Arena y estaba dispuesto a hacer aquel trabajo sucio, delictivo, más repugnante, con tal de demostrar que no había límite que no cruzara para buscar el poder. En una de aquellas reuniones secretas, Neto llegó aún más lejos en su servilismo. Frente a los cabecillas de las maras,
tuvo el descaro de preguntarles directamente qué les parecía si consideraban a Facundo Guardado como ministro de Seguridad. Analícele, preguntándole a los peores delincuentes a quién ponían de ministro de Seguridad. Es algo intolerable, increíble. Con solo esa frase se desnudaba todo. Arena estaba dispuesta a gobernar para las pandillas, escuchando primero sus exigencias antes que las del pueblo que agonizaba bajo el miedo ante estos. Pero Neto cometió otro error fatal. Se dejó grabar. Los mareros, astutos y precavidos, tenían cámaras ocultas rodando en silencio. Años después, esos mismos pandilleros sacaron los videos a la luz. No fue ningún periodista ni ningún medio. Ellos mismos lo hicieron. Para exhibir ante el país entero lo más sucio, lo más podrido de la política tradicional. Pero aún con todo eso perdieron la campaña 2014, como era previsible. Pero en Arena nadie olvidaba a quien hacía aquel trabajo sucio. Como recompensa por sus servicios prestados allá en las sombras delictivas, Neto Mason fue premiado con una diputación y poco después para llegar a la alcaldía de San Salvador. La joya de la corona. ¡Qué ironía! Que el hombre que había vendido la democracia a las pandillas terminó sentado en el despacho de alcalde, sonriente, recibiendo la vara edilicia. Había ascendido, lo había logrado, hasta que las pruebas salieron a la luz. Porque los mismos mareros, muy hartos y calculadores, liberaron los videos que lo mostraban contando el dinero y negociando los ministerios. Entonces, el castillo de la ambición comenzó a derrumbarse. Y a pesar que en ese momento la fiscalía estaba en manos de un fiscal afín a ese partido, la evidencia resultaba brutal, irrefutable. Risas, camaradería, paquetes de billetes contados frente a los mareros. Los delitos eran tan graves que ni siquiera un protector interino pudo detener el proceso. Debía aquello llevarse a juicio. Fue entonces cuando Arena mostró su verdadera cara. Abandonó por completo a Neto Mason y a Salvador Ruano. Nadie lo defendió. Toda la cúpula se lavó las manos y proclamó con cinismo que ambos habían actuado solos, por su propia cuenta. Incluso negaron que les habían dado el dinero. En caso algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. Alcalde, ¿Un video sobre qué? ¿Sobre qué, alcalde? ¿Qué tiene ese video? A reunirse con las pandillas y no en nombre del partido. Los mismos que los habían enviado a hacer ese trabajo delictivo ahora los arrojaban a los lobos. En un acto desesperado de defensa, Arena salió a decir que todo aquel dinero no era más que el pago de una supuesta extorsión, porque obviamente no podían negarlo. Pero los videos contaban otra historia: risas, complicidad, paquetes de billetes, todo con mucha naturalidad, hablando de tú a tú. Neto sentía aquel abandono y parecía arrepentido de sus delitos, pero era porque notaba que su partido le estaba dando la espalda. Después de haber delinquido por ellos, ante el abandono total del partido, Salvador Ruano explotó de rabia y acusó directamente a Norman Quijano y a la cúpula de Arena de haber sabido del pacto desde el principio y haber participado también en las reuniones. Curiosamente, solo unos meses después, Ruano falleció de un paro cardíaco fulminante, llevándose sus verdades a la tumba y dejando a Neto completamente solo frente al abismo. A pesar de la evidencia aplastante, el caso siguió su curso, pero a paso de tortuga. El fiscal Melara, aún afín al partido, hizo todo lo posible por bajar la intensidad. Dilató las investigaciones, alargó los plazos y actuó como si quisiera que todo se hundiera poco a poco en el olvido, mientras la gente perdía el interés y la memoria colectiva se tenía que cansar. Sin embargo, el plan se volvió en contra. Otro video explosivo vio la luz. El mismísimo Norman Quijano, candidato presidencial de Arena, también aparecía negociando con las pandillas. Ya no había forma de ocultarlo. Él, en la desesperación, dijo que era una reunión de pastores y personas que habían dejado la delincuencia. Pero el escándalo había crecido ya demasiado. El asunto no tenía marcha atrás, debía ser investigado y judicializado.
Con toda esa evidencia sólida, demoledora, el caso terminó hundiendo por completo a Arena por su propia podredumbre. Surgieron más testigos, más detalles, más pruebas que ampliaban el pantano. Neto Mason no solo había pactado, sino que había financiado directamente a las pandillas por votos. Quijano estaba metido hasta el cuello en el mismo fango, pero claro, la justicia salvadoreña, lenta y selectiva, y tuvo que llegar un cambio de fiscal, que pasara algún tiempo hasta el 2021, para que por fin el juicio comenzara de verdad. Con este cambio, un operativo sacudió el país. Ernesto Mason fue detenido y trasladado a prisión. Desde el primer momento gritó a los cuatro vientos que era una víctima de persecución política y decía que, orquestada por Nayib Bukele, bienvenidos sean todos a la dictadura de Nayib Bukele. Tenemos un fiscal pelele que solo sigue órdenes de Nayib Bukele y a su dictadura. Bukele. Camine. Con las pandillas. Camine. Pero la realidad era otra. Tras las rejas enfrentó un largo y desgarrador juicio donde las pruebas acumuladas durante años salieron a la luz. Para septiembre del 2025, la sentencia cayó como un martillo. 18 años de prisión, 12 años por fraude electoral y 6 por agrupaciones ilícitas. El hombre, que había negociado con las pandillas para poder comprar poder, tuvo que pagar el precio de aquellos delitos. Norman Quijano, quien había abandonado también a Neto y negaba absolutamente todo con mucho cinismo, terminó corriendo la misma suerte. Tras huir del país y pasar años prófugo, fue capturado en los Estados Unidos. Posteriormente, deportado a El Salvador en enero del 2026, un hombre que juraba su inocencia y dejaba solo a sus compañeros de pacto, ingresó directamente a prisión para cumplir una condena de 13 años por los mismos delitos, agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Neto Mason solo quería llegar lejos, quería poder, reconocimiento, gloria con la política, y por un momento lo tuvo casi todo, diputado y alcalde de la capital, figura ascendente en Arena, pero para escalar esos peldaños estuvo dispuesto a pagar cualquier precio, incluso pactar con el mismísimo infierno. Vendió su alma a Arena y a las pandillas, contó los billetes entre risas y traicionó al pueblo que decía representar. Hoy, tras las rejas, su ambición desmedida se convirtió en su propia cárcel. Una historia antigua, pero siempre vigente. Quien sube por el camino más sucio, termina cayendo desde la cima más alta, y el poder que tanto anheló se transformó en una celda diminuta donde purga años de prisión. Pero la conclusión es suya. Déjale en los comentarios. Ese es un mini recuento histórico de aquel video famoso en el que Ernesto Mason, a nombre de Arena, entregó el dinero a las pandillas, y se dice que hay muchas otras reuniones que pues los mareros por diversas razones no las sacaron a la luz. Pero bueno, gracias por apoyar el contenido, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.